Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Y para hoy, 2 de julio del presente año, mis amados hermanos, seguimos con el libro de Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Nos encontramos en la 10ª semana, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, las 10 plagas y Egipto, el juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen a su pueblo. Como tema principal, otras instrucciones para la construcción del tabernáculo, los símbolos de la salud y madurez espiritual. Amén, mis amados hermanos. Entrando ya en contexto, mis amados hermanos, tenemos las instrucciones para la construcción del tabernáculo, los símbolos de la salud y la madurez espiritual. Aquella forma correcta, mis amados hermanos, para acercarse a Dios y adorarlo. En el libro de Éxodo, mis amados hermanos, en el capítulo 30, versículo 11 al versículo 38, entrando ya en contexto, ¿qué es lo que hace una persona para que sea espiritualmente sana y madura? Tenemos, mis amados hermanos, 4 ilustraciones profundas y poderosas que veremos a lo largo de este pasaje, mis amados hermanos. Para que seamos una persona espiritualmente sana y madura, debemos ser una persona que da, una persona moralmente pura, una persona ungida por Dios para el servicio, un guerrero en la oración y la intercesión, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, recordemos que Israel también recibió estas 4 ilustraciones en su peregrinaje por el desierto. Y todas giran en torno al tabernáculo, para que los israelitas tuvieran salud espiritual. Estas 4 imágenes tenían que volverse parte de su caminar diario con el Señor, mis amados hermanos. Y de eso se trata la presente ilustración en las Escrituras, mis amados hermanos. Otras instrucciones del tabernáculo, los símbolos de la salud y madurez espiritual, mis amados hermanos. La recolección del dinero por la ofrenda del tabernáculo simbolizaba el pago del rescate por cada vida, mis amados hermanos. Eso lo leemos en el libro de Éxodo capítulo 30, de versículo 11 al versículo 16, mis amados hermanos. La fuente de bronce simbolizaba el levantamiento, la purificación y el perdón del pecado. Lo vemos en el versículo 17 al versículo 21, mis amados hermanos. El aceite de la unción, que simbolizaba la designación por parte de Dios para el servicio y simbolizaba también al Espíritu Santo, versículo 22 al versículo 33, mis amados hermanos. El incienso aromático, que simbolizaba el aroma agradable y acepto de la oración a Dios. Eso lo vemos en el versículo 34 al versículo 38, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Dios mandó a recoger el dinero para la ofrenda del tabernáculo. Sabemos que en sus escrituras Moisés incluye la recolección del dinero después de las instrucciones del altar del incienso y antes de las fuentes de bronce, mis amados hermanos. Un lugar algo extraño.
Mis amados hermanos, ¿qué lugar ocupa el dinero en el ministerio del tabernáculo? ¿Y por qué Dios le diría a Moisés que incluyera la recolección del dinero en ese pasaje de las Escrituras? Hay una razón práctica, mis amados hermanos, que tiene relación con el altar del incienso. Podemos orar y orar para que Dios supla las necesidades, mis amados hermanos. Pero Él normalmente no escucha nuestras oraciones a menos que nos comprometamos con Él entregando todo lo que somos y tenemos, mis amados hermanos. Dios no suele suplir nuestras necesidades cuando nos ocupamos de acumular y no damos para suplir las necesidades de otras personas, mis amados hermanos. Este pasaje declara una lección que realmente necesitamos escuchar, mis amados hermanos. La oración, en el altar del incienso, está a nuestra disposición. Y Dios escucha y responde nuestra oración, mis amados hermanos. Pero debemos dar para la causa y la obra de Dios, si esperamos que Él escuche nuestras oraciones, mis amados hermanos. En Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 22, versículo 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque Dios dé su pan al indigente. Amén, mis amados hermanos. Isaías capítulo 58, versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, mis amados hermanos. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén, mis amados hermanos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, también estudiaremos detalladamente la recolección del dinero del tabernáculo. Cada vez que se hiciera un censo, mis amados hermanos, el pueblo debía pagar un precio o un impuesto y rescate como ofrenda, mis amados hermanos, que sería un recordatorio constante de la redención de Dios a favor de su preciado pueblo. Mis amados hermanos, la obediencia en el pago de esta ofrenda les garantizaría la protección de Dios y quitaría la posibilidad de que recayera sobre ellos el juicio de Dios o sufrieran una plaga, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el versículo 12. Llevar adelante un censo no era nada sencillo, mis amados hermanos, puesto que implicaba contar cientos de miles de personas. ¿Para qué necesitaba Israel realizar un censo periódicamente, mis amados hermanos? Era para saber cuántas personas contaba para los servicios militares y públicos. Mis amados hermanos, los líderes, al igual que en cualquier otra nación, necesitaban saber cuántos hombres tenían a su disposición para emplear en las fuerzas armadas, mis amados hermanos, o cuántos tenían la mayoría de edad
y podían luchar en el caso de que hubiera una crisis nacional, mis amados hermanos. Considere lo que Dios dijo acerca del censo. Si el pueblo creía a Dios y era fiel en su adoración, pagarían el impuesto por voluntad propia, mis amados hermanos. Si no eran fieles en la adoración, desde luego serían negligentes en sus obligaciones para con Dios, mis amados hermanos, entre las cuales estaba el pago del impuesto para el servicio y mantenimiento del tabernáculo, mis amados hermanos. Dios prometió al pueblo que si ellos eran fieles, Él no derramaría sobre ellos su juicio, mis amados hermanos. O sea, no llegaría ninguna plaga, mis amados hermanos. Sin embargo, esa promesa implicaba también una advertencia. Si no eran fieles, Él enviaría una plaga sobre ellos, mis amados hermanos. Amén. Cada persona contada en el censo debía pagar la mitad de un ciclo de plata, o sea, el equivalente a 5.5 gramos de plata, mis amados hermanos, en concepto de impuesto u ofrenda al Señor. Versículo 13, mis amados hermanos. El censo comprendía a todas las personas que tuvieran 20 años o más. Eso lo vemos en el versículo 14. La ofrenda debía ser de la misma suma tanto para el rico como para el pobre. Versículo 15. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque era una ofrenda de expiación por la vida propia, mis amados hermanos. La abundancia de riqueza no garantizaba la reconciliación de una persona con Dios, ni le aseguraba un lugar en la tierra prometida, mis amados hermanos. Tampoco eran determinantes en este sentido la austeridad ni la pobreza. Mis amados hermanos, todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos ser salvos de la misma manera. Y todos necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Amén. Sea uno rico o pobre, nadie tiene suficiente justicia para salvarse a sí mismo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Sea uno rico o pobre, nadie puede justificarse y salvarse a sí mismo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, mis amados hermanos. Sea uno rico o pobre, nadie puede costear el precio de la vida eterna. Solo Cristo puede pagar nuestra deuda por el pecado, mis amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis amados hermanos. La ofrenda, mis amados hermanos, o sea, el impuesto, tenía dos propósitos. Primero, la ofrenda tenía un propósito material, proveer para las necesidades del tabernáculo, versículo 16. Pensamiento 1, mis amados hermanos. Es responsabilidad del pueblo de Dios hacerse cargo de las necesidades de la iglesia y de los creyentes. No es responsabilidad de los líderes políticos que están en el gobierno, ni es responsabilidad de los incrédulos. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todas tus frutos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, de gracias recibisteis,
de gracia. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 21 dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto o si quieres ser salvo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, la ofrenda tenía un propósito espiritual. Sería un memorial que les recordaría la expiación que se había efectuado a favor del creyente, mis amados hermanos. Sería para el pueblo un recordatorio de los beneficios de obedecer a Dios. Él los había bendecido abundantemente de muchas maneras, mis amados hermanos. Los había libertado de la esclavitud de Egipto, o sea, del mundo, mis amados hermanos. Los estaba guiando hacia Canaán, la tierra prometida, símbolo del cielo, mis amados hermanos. Los había comprado, rescatado, redimido, y ahora eran su pueblo, mis amados hermanos. Eran posesión de Dios. El impuesto de plata era un recordatorio para Israel. Ellos habían sido redimidos, habían sido comprados por Dios. Por lo tanto, le debían todo a Él, su propia vida, y ya no les pertenecía. Cuando le decimos sí a Jesús, somos redimidos, comprados por su sangre. Por lo tanto, debemos darle todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él, mis amados hermanos. Debemos entregar nuestros bienes materiales a Cristo, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 19, versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, mis amados hermanos. Debemos entregar nuestras esperanzas y sueños a Cristo, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 19, en Mateo capítulo 10, versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Amén, mis amados hermanos. Debemos rendir nuestra propia vida a Cristo, mis amados hermanos. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el tabernáculo que construyó provino de las ofrendas voluntarias de las mujeres. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 8. Quienes entregaron sus espejos para que se tomara de ellos el bronce. De ese bronce pulido y extraído de los espejos se hizo la fuente, mis amados hermanos, que jugó un papel muy importante en el servicio de los sacerdotes a Dios. Las instrucciones que Dios dio al respecto son las siguientes, mis amados hermanos. La fuente debía estar hecha de bronce y debía tener una base de bronce. Versículo 18. Debía estar presta entre el tabernáculo y el altar del holocausto. Versículo 18. Un lugar lógico para ubicarla, antes de que el sacerdote pudiera entrar en el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía que pasar por el altar del holocausto. Era necesario derramar la sangre de un sacrificio, mis amados hermanos, ofrecido para apaciguar la justicia de Dios. Parte de esta sangre se rociaba sobre la fuente de bronce,
la cual simbolizaba que allí era donde el sacerdote se lavaba. Nadie podía acercarse a Dios a menos que antes, primero, se hubiese ofrecido un sacrificio. Segundo, se hubiera derramado sangre. Tercero, esa persona hubiera sido santificada y apartada por medio de la sangre del sacrificio, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la fuente de bronce era el siguiente paso en el camino de la santidad, previo a entrar en la presencia de Dios. El único propósito de la fuente de bronce era que los sacerdotes se lavaran en ella los pies y manos. Debían lavarse cuando entraban al tabernáculo y cuando se acercaban al altar para ofrecer un sacrificio. El hombre de Dios no puede ministrar con manos que no han sido lavadas y purificadas, ni puede caminar en el ministerio del Señor sin que sus pies estén limpios, mis amados hermanos. Son muchos los pecados que rodean y enredan al creyente. Debemos estar constantemente en guardia y lavarnos con regularidad y fidelidad, acudiendo a Cristo, mis amados hermanos, el sacrificio perfecto, el único que puede lavarnos y limpiarnos de nuestro pecado, mis amados hermanos. En Salmos capítulo 26, versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías capítulo 52, versículo 11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: lava tus pecados invocando su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios, mis amados hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Amén. Y dispuesto para toda buena obra. Amén, mis amados hermanos. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos terminado el tema del día de hoy. Espero que le haya quedado una grande enseñanza, mis amados hermanos. Como pudimos comprender y aprender el día de hoy, mis amados hermanos, tenemos que ayudar a nuestro hermano. Tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartir lo que sabemos, mis amados hermanos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos.